Lo que nosotros proponemos, o propone el pensamiento anarquista, tanto en estos continentes, con las diferencias propias de culturas, de tradiciones, etcétera, es por el contrario una cosa muy simple, que es la abolición de un modo o de otro de esa riqueza realmente insultante en manos de muy pocos, por métodos o procedimientos que ya se verán. El anarquismo no propone la violencia como componente ideológico o doctrinario de su pensamiento. No es una estrategia, no es una metodología que forme parte de lo que se llamaría la cultura anarquista, la cultura libertaria. La violencia se da porque hay una sociedad muy violenta, ¿no? El Estado es violento por naturaleza, aplica la represión y la coacción de manera permanente para tener sometido al pueblo, y por lo tanto no es extraño, como se ha dicho a menudo, que la violencia de arriba engendre la violencia de abajo. Será inevitable emplear la violencia en la medida en que el régimen o el sistema no va a cambiar así graciosamente ni de buen grado, y por lo tanto habrá seguramente que emplear la violencia. De modo que no es que neguemos la organización o la asociación o un esquema realmente de coordinación y de vinculación para que la sociedad funcione como corresponde, tanto en la producción como en la distribución, sino que la diferencia está en que lo que proponemos es una sociedad y una organización social no jerárquica, no autoritaria, como hemos dicho, no vertical. Si tomamos ejemplos europeos de los países del primer mundo, de los países técnicamente a la cabeza realmente del proceso de avance tecnológico, nos encontramos que a pesar de esa capacidad de producción, de riqueza y de consumo, los porcentajes de pobreza y de desempleo existen en esas sociedades súper avanzadas. España tiene algo de 3 millones y pico, Alemania debe tener eso o algo más, Inglaterra también lo tiene, Francia también lo tiene. Es decir, a diferencia de estos países del continente americano o de África, lo que esos países tienen es una cobertura social, una red de protección social, un sistema de subsidios que les permite absorber todo eso. Pero no ha resuelto de ninguna manera el problema de la desigualdad, el problema del acceso con trabajo y con dignidad de esas poblaciones, de ninguna manera. De modo que un ejemplo práctico, con ese nombre o sin ese nombre de anarquismo, se practicó y se experimentó en España durante casi 3 años. Y repito, ¿no? Y subrayo o destaco lo que significa que además de hacer lo que se llamaría la revolución social o una transformación de la economía y una aplicación de formas de igualdad y de solidaridad, eso debió hacerse en plena guerra contra el fascismo internacional, no solamente contra las fuerzas militares españolas, sino contra el nazismo y el fascismo, y por lo tanto sigo cada vez más convencido y más persuadido que el único camino que permitirá superar los males de esta sociedad capitalista, jerárquica, autoritaria, guerrerista, armamentista y demás, es la aplicación de un pensamiento, de una filosofía como la que propone el anarquismo, con todas aquellas modalidades que la sociedad moderna verdad imponga o requiera para que realmente esto pueda funcionar. También cantan su himno. Oíd, mortales, el grito sagrado de anarquía y solidaridad. Oíd el ruido de bombas que estallan en defensa de la libertad. El obrero que sufre proclama la anarquía del mundo al través, coronadas sus 100 de laureles, y a sus plantas rendido el burgués.
el vil clero a la cara te escupe y el que manda te aplique su ley. Y el burgués tu sudor te arrebata y te matan la patria y el rey. Viva, viva la anarquía, viva el pueblo productor, libertad, igualdad y armonía, arte, paz, justicia y amor. Casi todo el mundo dice que es una utopía, ¿no? Es la única cosa que podría salvar el mundo, la anarquía. Es lo más bonito que hay. Cada cual, trabajar todo el mundo, ni amos ni patrones. La CNT, Confederación Nacional del Trabajo, el sindicato anarcosindicalista, al inicio de los acontecimientos revolucionarios del 36, unía a 1 millón de trabajadores. La CNT es el intento de los obreros de organizarse para conseguir económica y socialmente una sociedad mejor, dentro de la cual a un poco largo plazo está la autogestión, o sea, la capacidad obrera para asumir todas las funciones que ahora tiene el Estado, o sea, sustituir al Estado. Pero, ¿qué significa comunismo libertario? ¿Qué querían los proletarios españoles? Al contrario del comunismo de Estado, que está basado en la gestión estatal de la vida económica y social, es decir, en la burocracia omnipotente que actúa o dice actuar en nombre del proletariado y que desemboca necesariamente en tiranía absoluta. El comunismo libertario se basa en la autoorganización por el proletariado de toda su vida. El anarcosindicalismo es el medio por el cual los propios obreros, junto con los técnicos, autogestionan las fábricas, decidiendo en todos los aspectos los problemas de la producción. El federalismo es el medio de unión entre fábricas afines y complementarias. Las comunas agrícolas son el medio para la realización de la libertad y la igualdad entre los campesinos. Comunas, a su vez, federadas entre sí. Los intercambios entre ciudad y campo, entre país y resto del mundo, vienen regulados a través de comités de aprovisionamiento y de comités de comercio exterior. Se construye así una nueva sociedad que parte de lo más simple para llegar a lo más complejo, que parte de abajo y se autoorganiza, es decir, una sociedad sin Estado. En efecto, todas las funciones tradicionalmente desempeñadas por el Estado son asumidas por el proletariado. El ejército, abolido, es sustituido por el pueblo en armas, las milicias voluntarias. Los ministerios suprimidos son sustituidos por la Federación de los Productores. Autonomía local de los productores y federalismo. Solidaridad y autodisciplina en lugar de leyes. Policías y magistrados sustituidos por la vigilancia revolucionaria de los trabajadores. En las regiones libres, la solidaridad entre la ciudad y los pueblos se organiza rápidamente. Las colectividades se reúnen en federaciones cantonales que practican el apoyo mutuo y que hacen todo cuanto está en su mano para contrarrestar las injusticias de la naturaleza, obteniendo para los pueblos menos favorecidos maquinaria y suministros. Es interesante observar también la ayuda que proporciona una región a otra en la organización de la colectividad. Hasta julio de 1937, alrededor de 1000 miembros de los colectivos del Levante se fueron a vivir a Castilla para ayudar y aconsejar a los compañeros con la experiencia adquirida en la propia colectividad. Estos campesinos tuvieron la inteligencia de aplicar a todos los delegados la regla por la cual, en una colectividad bien organizada, nadie debe dejar de ser campesino. En otras palabras, los delegados deben continuar trabajando en los campos como los demás. Las colectividades agrícolas no eran estructuras rígidas. Fueron la manifestación espontánea de gentes castigadas por una indescriptible pobreza, pero que conservaban un espíritu de rebeldía y un sentido de justicia que dieron su fruto cuando llegó el momento, porque asumieron la iniciativa. En muchas colectividades se abolió el dinero, y en muchas otras se acuñó moneda local que servía únicamente como bonos de cambio. En casi todas fue aplicado el principio de anarquía, a cada uno según sus necesidades, y de cada cual según su trabajo. Solidaridad Obrera, el diario anarcosindicalista, alcanza los 300.000 ejemplares de tirada. Llega regularmente al frente. Es leído y discutido por los milicianos, que permanecen ante todo revolucionarios, trabajadores armados y no mercenarios.
En Barcelona, la revolución ha llegado a la cultura también. Pintores, poetas, músicos llevan a las plazas sus propias obras. La fiebre revolucionaria ha modificado la vida cotidiana de los barceloneses. El concierto termina con el himno revolucionario de los anarquistas españoles, Hijos del Pueblo. De Bujaraloz es liberado y se convertirá, gracias a su posición, en el centro operativo de la columna Durruti. La columna se organiza en grupos, luego en centurias y estas en agrupaciones. No hay oficiales ni suboficiales, sino delegados electos. A las familias de los milicianos se les entrega el salario por parte de los compañeros de trabajo que permanecen en Barcelona, autogestionando las fábricas. Los milicianos son bien acogidos por la población. Un orador de la milicia les explica que la tierra es de quien la trabaja, que la milicia protege a los trabajadores y prohíbe la explotación del hombre por el hombre. La tierra será trabajada de forma colectiva o individual, según la libre decisión de cada uno. Con el avance de las columnas, avanza también la revolución en el campo. El abastecimiento es proporcionado a la milicia directamente por los campesinos. En el transcurso de pocos meses, gran parte de los campos de Aragón, Levante y Cataluña serán trabajados en un régimen colectivista espontáneo. Casi 3 millones de campesinos se organizan en 1.700 colectividades autogestionadas, según criterios igualitarios, sin patronos ni burócratas. Un enorme experimento popular de comunismo libertario. De Barcelona continúan saliendo columnas de voluntarios, y también de Valencia, liberada después de 2 semanas de asedio a los cuarteles por los obreros revolucionarios. La acción conjunta de todas las milicias obreras... Grandes arterias urbanas rebosan de tráfico y son muestra gallarda de cómo el proletariado ha encaucado la vida de la ciudad.